La cuestión ahora queremos acercar a las prácticas en trabajo social y luego en nuestro centro concreto, bueno, en la Escuela de Trabajo Social de Vitoria, para ver un poco cómo estamos y hacia dónde queremos ir, de alguna forma. Entonces, la primera cuestión... Vale, me vas pasando. La primera cuestión que planteamos es que, bueno, es evidente y claro que en trabajo social, para nosotros, el practicum forma parte de la formación del trabajo social. Siempre ha sido un elemento característico de nuestra formación. Lo mismo que ha sido característico en algunas otras titulaciones, como puedan ser enfermería, puede ser magisterio, pero las características y las connotaciones, desde luego, no tienen nada que ver. Eso es algo que yo creo que es evidente. Ayer mismo, con estos compañeros que venían de enfermería, hablábamos, y claro, es que no es lo mismo la perspectiva, la consideración que hay de las prácticas en las instituciones, cuando se recibe en un hospital a un alumnado que tiene que ver con enfermería, o cuando en un colegio también se recibe alumnado que es de magisterio. Los tiempos, por ejemplo, allí son muy reducidos y con unas actividades muy concretas que voy y aprendo a poner una inyección y entonces ya con eso casi, tengo una serie de tareas, acciones más concretas. El contenido de nuestro trabajo yo creo que es bastante más complejo y yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha estado explicando Miguel Zabalza, en el que el componente del desarrollo personal en estas prácticas nuestras, en este practicum, es algo claro y evidente. Si no conseguimos que haya ese desarrollo, para mí la formación queda claramente incompleta. Bueno, para mí, en general, yo creo, los trabajadores sociales. Entonces, sin más, una pequeña perspectiva histórica de lo que tiene que ver con el practicum. Comentaría que, desde luego, vamos a poderlo ver en diferentes fases. Voy a comentar justo puntualmente 4 fases, pero situando que el origen de todo, ahora ya no sé si queda mucho alumnado, que me hubiera gustado que hubiera estado aquí para entender bien el contexto de las prácticas, pero sabemos dónde está el origen de todo, pues en Mary Rismond. Mary Rismond ya tenía ese potenciar a estas personas visitadoras, con esa importancia de que se hacían prácticas de alguna forma supervisadas. Y ahí encontramos nuestras primeras experiencias formativas relacionadas con este tema, ¿no? Ya en el siglo XIX. Nosotros, atrayendo el tema más a nivel estatal, a nivel de España, vemos que podemos encontrarnos con una primera etapa que, para nosotros, situándonos en la primera escuela de trabajo social, la iniciamos en 1932, pero hasta el 63-64, donde desde luego no hay reconocimiento oficial de nuestros estudios. Ahí, en concreto, previamente había habido formación a nivel internacional y se trasladan ciertos planes de estudios y el modo de ver la formación de países como Bélgica y Francia. ¿Cuáles eran las características que se trasladaron aquí en ese momento? Eran un poco cursos de 2 o 3 cursos, en concreto académicos, y lógicamente no voy a centrarme más que en una pequeña cuestión. ¿Y las prácticas externas cómo se entendían? Pues como quiere ahora nuestro alumnado, en todos los cursos, con un mínimo de 1.200 horas y siempre supervisadas. Ahora, básicamente era eso, la formación. No existía básicamente ninguna otra cuestión que acompañara. No existía ningún reconocimiento oficial, claramente. En una siguiente etapa nos encontramos con eso que parece muy antiguo, pero que yo creo que muchas profesionales, y digo porque la mayoría eran mujeres, estábamos en ello. Era ese reconocimiento oficial de los estudios, pero no universitario. Era ese título que tenemos ahí de asistente social. El periodo, más o menos, es 64-80. Fijaros que estamos hablando de hace 2 días. Y yo creo que muchísimas profesionales de las que hoy colaboran con nosotros tienen ese título en sus manos, aunque luego lo hayan homologado. ¿Qué es lo que había ahí? También 3 cursos académicos y esa idea
que decíamos, es que nos hemos formado en unas prácticas en todos los cursos alrededor de 1.500 horas, bueno, y siempre supervisadas. También esa insistencia en ese proceso, hombre, aquí el acompañamiento formativo a nivel teórico era más amplio, pero también el número de alumnado rondaba hasta aquellos momentos, pues por ejemplo en la Escuela de Vitoria no llegaba a 30. Entonces, claro, evidentemente eso es como cuando ahora nosotros decimos qué placer cuando tenemos una clase de seminario. Claro, tenemos a 20 y pico en clase máximo, pues eso es una gozada, ¿no? Pues ese proceso de intercambio, teoría práctica y de la propuesta planteada por Miguel era clara, ¿no? Se podía llevar bastante más a cabo. Es decir, desde luego no existía ningún problema de organización y tampoco nadie decía si era importante o no. Los que estábamos lo considerábamos importante y se llevaba a cabo. ¿Cuál es la siguiente etapa que podemos plantear? Pues bueno, yo creo que la que hemos tenido hasta hace 2 días, de hecho, se está extinguiendo ahora el título. Es la que nos estamos refiriendo, que es la de la diplomatura en trabajo social. Con un reconocimiento ya universitario, oficial, pero ya universitario, esta diplomatura en trabajo social con 3 años. Pero ¿qué es lo que ocurrió aquí? Que las prácticas externas ya cada cual la entendió como quiso. Entonces, bueno, pues hay diferentes estudios hechos sobre cómo se planteaban en diferentes universidades y unos lo planteaban en los 3 cursos, otro solo en tercero, otros decían que eran prácticas de investigación, otros en concreto, bueno, pues se hacían algunas experiencias que pudieran sustituir a las prácticas y aquí nos encontramos en este proceso con una evaluación dentro de la conferencia también de directores y decanos de centros y departamentos de trabajo social hecha, de que no cualquier práctica vale. Ese sería un punto de reflexión importante que se ha sacado de todo este proceso de diplomatura. Entonces, de alguna forma, bueno, pues eso está ahí en ese proceso con un número muy importante de alumnado. Desde luego las escuelas universitarias, en la mayoría de ellas, con un límite de números clausus, pero un límite muy alto, claro. Nuestra escuela, por ejemplo, estamos hablando de 125 y siempre se cubre. Entonces, el número es muy importante, los procesos de organización también y la necesidad de solicitar, pues claro, como hemos estado bastante tiempo, casi 400 personas colaborando, profesionales colaborando con la escuela, pues genera una situación, en principio ya de por sí, aludiendo a lo que comentaba también Miguel, organizativa e importante. ¿Por qué? Porque es que en Álava, y aquí está Amalia me puede decir, no sé cuántos somos los profesionales colegiados y tampoco muchos más los no colegiados. Entonces, bueno, la escuela en esos procesos ya nos va a explicar un poco más Ainhoa. Hemos ido abriendo horizontes, pues somos escuela pública y de la Universidad del País Vasco y estamos extendiéndonos a toda la comunidad, ¿no? Eso también nos ha abierto otro tipo de puertas. Bueno, pues entrando ya en lo que es la situación actual, el tema del grado, pues bueno, pues estamos implantándolo. No podemos ni siquiera ver cuál es la situación ni hacer todavía una evaluación de ello. Por eso precisamente hoy estamos aquí, porque lo que pretendemos es, con las limitaciones que tengamos, ver cómo podemos hacerlo lo mejor posible. Porque no sé si bueno, pues se podrá creer o no, pero desde luego a la escuela le importa y mucho nuestras prácticas. El practicum consideramos que es una parte esencial y en la medida de lo que podemos intentamos cuidarlo al máximo y potenciarlo al máximo e intentar ofrecer las mejores prácticas posibles a nuestro alumnado. Eso es lo que está ahí presente. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Que claro, con el grado estamos pasando ese ansiado, son 4 años, estamos en el nivel del resto de titulaciones, yo creo que es un gran avance. Y de repente ha ocurrido que en la universidad dice, pues claro, eso de las prácticas externas está fenomenal, pues todo el mundo, todas las titulaciones. Claro, no entienden que eso que hemos estado aquí planteando, la importancia de la tutorización, la exigencia de la supervisión, todos esos procesos que tienen que estar presentes. Se lanza al campo a un alumnado que le tenga unos cuantos días, en algunos sitios se pagan,
y la perspectiva, si no, de trabajo es muy amplia. Entonces, claro, las características que tenemos unas titulaciones y otras no tienen nada que ver y nos encontramos con un espacio en el que, claro, las prácticas, si se quieren reconocer, supone eso que entendemos para dentro de la universidad, muchos créditos. Es decir, supone que si nos dedicamos a las prácticas, nos dedicamos muchas horas, tenemos menos tiempo o menos horas para dedicar al resto de asignaturas y que supone muchísima más contratación de profesorado. Eso sería la realidad con la que nos encontramos en este momento, ¿no? Entonces, el reconocimiento que vemos es que, claro, desde una perspectiva teórica, las prácticas externas es algo lo mejor, pero claro, ahí se incorporan sin un reconocimiento y, bueno, pues casi sin unas pautas de seguimiento, ¿no? En este momento acaba de salir la primera normativa que tenemos, bueno, pues marco y de referencia en la Universidad del País Vasco en el tema de practicum. Pediremos e insistiremos un vicerrectorado de prácticas porque, desde luego, lo vemos imprescindible. En concreto, sí que es verdad que tenemos alguna ventaja más que otras titulaciones. En los últimos años ha estado muy activa esta conferencia de directores y decanos y decanas de centros y departamentos de trabajo social. Se ha preocupado mucho en unificar las cuestiones que tienen que trasladarse en nuestra profesión. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido con Bolonia? Que sí que es verdad que ha podido suponernos ese cambio, demás, pero la verdad es que, bueno, pues ha generado que cada cual hace su plan de estudios. Es decir, nosotros tenemos nuestro plan de estudios de trabajo social por la Universidad del País Vasco, otro plan de estudios por la Universidad de Santiago, otro plan de estudios por... Claro, y entonces ¿eso qué podía suponer? Que cada cual da lo que quiere, bueno, pues como bien entienda. Entonces, por detrás ha estado ese proceso de trabajo de la conferencia, se creó ese libro blanco del título de grado, que contempla, yo creo que líneas muy importantes en general y en especial en las prácticas, y hubo unos diseños, un criterio, una publicación en concreto para diseñar los planes de estudios que yo creo que básicamente la mayoría de las universidades lo hemos tenido como referente. De hecho, quien no lo ha tenido como referente se le ha llamado al orden a través de ministerio y han tenido que modificar planes de estudios que estaban un poco propuestos encima de la mesa, con una igual desproporción de ciertas materias formativas o lo que fuera. Y luego, en este momento, hay algo que nos está preocupando. Bueno, de hecho, en este momento, yo como directora formo parte de la presidencia de la conferencia y, bueno, pues como nuestra preocupación es el practicum, pues en ello estamos, en esta conferencia. Y lo que hemos planteado es, primero, una encuesta que hicimos, y ahora mismo acaba de salir publicado el artículo, un estudio de cómo estaban la situación de las prácticas dentro de las universidades. La conclusión que llegamos es que todo el mundo le dábamos muchísima importancia, desde luego las universidades no lo reconocían, que a todo el mundo nos preocupaba, que queríamos cuidar y reconocer la labor profesional, pero cada uno teníamos una realidad totalmente dispersa en función de la normativa de cada universidad. Entonces decíamos, bueno, hay que hacer algo. Hicimos una jornada monográfica sobre este tema, intentamos ver sobre qué cuestiones podíamos empezar un poco a llegar en común, intercambiamos experiencias innovadoras un poco de cada espacio y dijimos que, bueno, eso tendría que cundir en algo, ¿no? ¿En qué? Dijimos, bueno, vamos a intentar hacer un documento que recoja estándares de calidad en el practicum del grado. Y en ello estamos. Hemos empezado a trabajar en esto en septiembre. La verdad es que estamos en el primer documento borrador con ello. Tenemos a Miguel Zabalza como referente para tener esa antena de cuáles son todas las cuestiones que hay que tener en cuenta en el practicum para que planteemos prácticas de calidad. Yo, transmitir ahora contenido no os puedo transmitir, pero sí que, bueno, pues algunas ideas claves yo creo que sí, ¿no? Pues, por ejemplo, hay cosas que es evidente que parece que son tan claras que no se ponen encima de la mesa, ¿no? Pero, desde luego, el que este documento pueda plantear una serie de mínimos
de cuál es la propuesta general en el tema de practicum, que vemos que es imprescindible. Hay una normativa general que tenemos general, que es la del decreto del 2007, que se ha ido un poco modificando y adaptando, pero eso es un poco el marco general de legislación que luego cada universidad determina. Entonces, el intentar marcar unas líneas y unos mínimos que debe tener toda universidad para ofrecer unas prácticas que se precien, sería un poco lo que queremos plantear aquí, ¿no? Porque, claro, hay unas propuestas de y esto habrá que hacer y esto tendremos que hacer, pero como un poco comentamos un poco más adelante, pero sin recursos económicos, sin reconocimiento y sin nada. Entonces, claro, pues la idea está muy bien, pero luego hay que llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas cuestiones de fundamentación, de planteamiento general, pues se está intentando pues, marcar algún perfil sobre ello. Sobre el tema de fundamentación, también imprescindible. Y yo creo que una fundamentación buenísima pues, nos la ha dado en Miguel. ¿Por qué? Porque de alguna forma es muy importante que quede claro el modelo formativo y educativo del que partimos. Al final, ¿qué es lo que queremos conseguir con todo ello? Y evidentemente, claramente, y es una de las cuestiones que hemos puesto por ello presentes en la encuesta, tiene que quedar claro y que partimos de unas competencias y que queremos conseguir unos resultados de aprendizaje. ¿Que eso traducido qué es? Pues bueno, pues que queremos generar una serie de profesionales, unos profesionales con un perfil determinado, con un desarrollo de capacidades concretas con las que además estamos de acuerdo todas las universidades, no solo esta. Pero luego, claro, habrá que ir adaptando cada una en concreto eso que llamamos resultados de aprendizaje. ¿Eso qué es? Bueno, pues lo que hemos estado comentando. ¿Qué queremos al final que nuestro alumnado alcance en concreto con el desarrollo de estas prácticas, ¿no? Muy vinculado, lógicamente, a las competencias. Y que nosotros, nosotras en concreto como Escuela de Trabajo Social, bueno, pues hemos hecho un primer borrador, ¿no? En el que decimos, bueno, para cada una de estas competencias, al final, llevándolo a la práctica en el campo, ¿cómo se tiene que concretar, ¿no? Una de ellas, claramente, está incorporada, que es la ejecución de todo ese proceso acompañado siempre de ese diario de campo, porque eso es algo que nosotros lo vemos como imprescindible en el proceso. Y esa es una, en concreto nuestra propuesta es de 28. Algunas profesionales nos decían, es que igual esto es mucho. Bien, pues ya veremos qué es lo que se puede un poco acotar. Lo que hay que ser es consciente y que, bueno, pues ver cuáles son las expectativas de nuestro alumnado, ver para los campos definidos, ver qué es lo que los campos pueden ofrecer y, bueno, intentar conjugar esas cuestiones. Ahora, las modalidades de cómo llevar todo esto a cabo y los contenidos, pues pueden ser de alguna forma las modalidades diversas. Claro, estamos hablando del practicum, pero el practicum puede ir acompañado de otras modalidades que faciliten ese conocimiento. Desde nuestra escuela yo creo que hemos intentado eso. El practicum es muy importante, 32 créditos, pero lo hemos acompañado con 30 y pico más ese proceso preparatorio y de acompañamiento, ¿no? Que ahora nos va a explicar Ainhoa. Y desde luego, bueno, pues en el que la implicación de todos los agentes es claro, pero no solamente cuando estamos ya en ello, cuando el alumnado va allí, sino en todo ese proceso previo de que estamos un poco configurando y desarrollando. Desde luego todo este proceso es muy importante que tengamos claro, como aquí ha quedado también evidente, que el seguimiento es muy importante, que la evaluación del alumnado también es muy importante por ambas partes, el ámbito profesional y el ámbito académico. Habrá que ver con las limitaciones que hay cómo podemos mejorar ese proceso y que, desde luego, esto lo que no podemos es ir a salto de mata y por eso, de alguna forma, bueno, pues es muy importante contar con recursos para poder ir poniendo todo esto en marcha y luego también, de alguna forma, que todo esto sea
pues como estaba comentando también Miguel, que lo vayamos contando. Nosotros eso en calidad lo llamamos lo que es la elaboración de protocolos, ¿no?, de calidad dentro de lo que son estos procesos o procedimientos de cada uno de estos elementos. El sistema de evaluación es imprescindible. Yo creo que hacemos mucho y a veces la evaluación es algo que se nos queda un poco por ahí perdido. Nuestra universidad está haciendo una propuesta de evaluación a través de una herramienta informática que se está elaborando y en la que nos queremos implicar en este proceso en el que los 3 agentes están implicados: alumnado, profesionales y profesorado, para que se evalúe un poco lo que es el procedimiento como tal de las prácticas. Y luego, por otro lado, creo que es un poco lo que comentaba en el apartado anterior, la importancia de la evaluación también del propio alumno-alumna con los diferentes elementos, ¿no? En la línea de, igual no tanto como una elaboración de una rúbrica, porque no queremos acotarlo demasiado, pero sí como a modo de escala, ya veníamos un poco trabajando en esa línea, queremos someterlo a la valoración de las personas que quieran trabajar con nosotros en ese proceso, porque es importante. Es importante ver qué cuestiones el alumnado puede haber hecho muy bien y en qué otras le puede mejorar. Nuestra vida profesional es muy larga y cada uno luego vamos diseñando nuestros procesos. Y desde luego, en este elemento de cuáles son los estándares de calidad y este documento borrador, el cómo queremos reconocer a todos los agentes implicados, pues tenía que estar de alguna forma presente, ¿no? Entonces, estos serían los elementos que estamos trayendo a reflexión dentro de esta conferencia en la que estamos implicadas diferentes universidades, en las que estamos elaborando una primera propuesta borrador, la Comisión de Trabajo. Se someterá luego al debate de todas las diferentes universidades y de todo ello, como os decía, en una última jornada se llegarán a los acuerdos de cuáles serían las cuestiones básicas para ofrecer este tipo de practicum de calidad. Y este sería el planteamiento que desde una perspectiva genérica estamos desde Mary Rismond hasta el grado, con una implicación muy importante de la conferencia de directores y decanos de centros y departamentos, es decir, de todas las universidades de trabajo social, públicas y privadas, en las que también está implicada el Consejo General de Trabajo Social. Y, visto este panorama de prácticas en general en la universidad que nos planteaba, y le agradecemos mucho a Miguel, y despedimos porque tiene unas situaciones personales que tiene que atender, y vista esta cuestión del practicum concreto en trabajo social, ahora Ainhoa, como subdirectora de prácticas, nos va a situar en nuestra realidad concreta, ¿no?, la de la Escuela de Trabajo Social privada, adscrita y pública. Eso es, siguiendo un poco el marco que ha establecido Charo, y brevemente, sin ninguna intención de cansaros, pero que nos parece importante también el conocer un poco la historia para poder, de alguna manera, comprender por qué estamos ahora y cómo estamos en este momento. Entonces, hemos puesto la Escuela de Vitoria, porque así es como surgió, una primera etapa que va desde el 64 hasta el 83, es decir, que la Escuela de Vitoria surge y nace cuando ya hay un reconocimiento oficial de la titulación. Es decir, como estábamos diciendo, cómo a nivel de España, desde el 32 hasta el 63, había habido muchas escuelas, pero no tenían reconocimiento de la formación. Sin embargo, la de Vitoria ya nace, digamos, como en la segunda etapa de lo que sería el desarrollo de la formación de trabajo social a nivel de España. Entonces, en esta primera etapa, que es una escuela donde la titulación es de técnico medio, de asistente social. Como veis, y centrándonos exclusivamente en el practicum,
se cuenta con 3 cursos y el practicum se desarrolla en los 3 cursos durante todo el curso, es decir, nada de un cuatrimestre, con 16 horas semanales en primero y segundo, 20 horas semanales en tercero. Total, 1.300 horas de practicum en este momento de la formación. Posteriormente viene una segunda etapa, que sería ya la etapa en la que hay un reconocimiento universitario de la titulación, que iría del 84 al 93, y en el caso de la Escuela de Vitoria pasa a ser adscrita a la UPV, es decir, que ya pasa a ser Escuela de Trabajo Social de la UPV. Es decir, pasa un poco el nombre de Vitoria a UPV y, por tanto, responde un poco y deberá de enfocarse un poco a toda la comunidad autónoma. En relación al practicum, como podéis observar, en primero desaparece el practicum y se sustituye por una nueva metodología de adquisición de conocimientos prácticos y aplicados, que son las prácticas de laboratorio o de aula, y se mantiene el practicum en segundo únicamente un cuatrimestre y en tercero. Y en total se vienen a realizar sobre 585 horas de practicum. Como veis, la reducción, desde un punto de vista de dedicación en horas, es muy importante de cuando estamos hablando de la escuela privada a la adscrita, es decir, ya universitaria, ¿no? Entonces, aquí uno de los elementos que tenemos que tener muy en cuenta para poder entender esta reducción tan importante es, por una parte, el hecho de que la entrada en la universidad de los estudios implica una masificación de la titulación. Es decir, lo que comentaba antes un poco Charo, que de estar por curso entre 20 o 30 o 40 personas, pues pasamos a más de 100, ¿no? Eso de alguna manera dificulta también la realización de las prácticas y el poder garantizar prácticas en todos los cursos. Y por otro lado, hay otro elemento muy importante, y es que el reconocimiento universitario de la titulación es muy importante, pero sabemos que la universidad no valora de la misma manera los conocimientos o el saber empírico de aquel conocimiento más puramente teórico, digamos. Eso tiene una repercusión directa a la hora de reconocer el practicum y reconocer la dedicación y el seguimiento que requiere este tipo de metodologías. Entonces, la combinación de esos dos elementos hace que la reducción sea importante, no solamente en la Escuela de Vitoria, sino en general en todas las titulaciones de trabajo social. La tercera etapa sería ya la etapa pública, en donde la escuela adscrita a la UPV pasa a ser integrada a la UPV, y ya estaríamos en la diplomatura, en donde, en relación a las prácticas, conocemos como dos fórmulas diferentes. Por un lado, tendríamos una primera fórmula en la que en segundo hay un periodo en el que se hacen prácticas de campo y posteriormente se pasan a hacer prácticas de laboratorio o de aula, y tercero, se realizaría el practicum en un primer momento durante todo el curso y luego concentrado en el segundo cuatrimestre. Imagino que esto ya os sonará un poquito más. Y por último tendríamos la etapa también pública de grado, que es la que acabamos de iniciar y la que todavía no hemos tenido oportunidad de implementar el practicum. De alguna manera, yo creo que lo que se puede resaltar es que el número de horas de dedicación al practicum, en el caso de la escuela de la UPV, la Escuela de Vitoria, se da una progresiva reducción en la dedicación de tiempo, tal y como ocurre en el resto de las escuelas, pero esto solamente lo podemos visualizar desde un punto de vista cuantitativo. Es decir, este análisis es única y exclusivamente en la dedicación temporal. Sin embargo, no hay un análisis exhaustivo con respecto a los contenidos. Y esto es muy importante también. Es decir, en el practicum,
qué se hace, cómo se hace, dónde y con quién. Esto yo creo que lo tendríamos que revisar también a nivel histórico para ver si esa disminución del tiempo lleva también consigo una disminución del aprendizaje, de alguna manera, ¿no? Es decir, que la cantidad no siempre garantiza la calidad. Eso es un poco lo que quería expresar. Entonces, en estos momentos, con la configuración del practicum de grado que tenemos y con la dedicación del tiempo que se nos ha reconocido, nuestra idea es intentar centrarnos en la mejora de los contenidos, ¿no? Del tiempo que le vamos a dedicar al practicum. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que el alumnado que realice sus prácticas en el tiempo que está estipulado en el plan de estudios, es decir, que eso ya lo tenemos aprobado, cómo podemos hacer para que ese tiempo sea lo más eficaz para el aprendizaje? Estaríamos un poco en esa pregunta, ¿no? O queriendo responder a esa cuestión. El plan de estudios, de alguna manera, como decía Charo, está estructurado en 6 módulos y uno de ellos es un módulo denominado Prácticas y Trabajo Fin de Grado, con 63 créditos de los 240 que posee la titulación. Este módulo se estructura de la siguiente manera. Se cuenta con una asignatura tanto en primero, en segundo como en tercero, que son preparatorias para el practicum, y es en cuarto donde se recoge la asignatura de practicum acompañada por una asignatura de supervisión y ética profesional y el trabajo fin de grado. En la asignatura de primero, denominada Realidades Sociales, lo que se hace es una aproximación, se pretende hacer una aproximación a la realidad social o a las realidades sociales a partir de los sectores de población y colectivos vulnerables. En concreto, se han identificado 10 grandes colectivos vulnerables que son, bueno, pues rápidamente: familia, infancia y jóvenes, personas mayores, personas vulnerables o en exclusión social, personas con enfermedades crónicas y o discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, personas inmigrantes, grupos étnicos, personas con adicciones, violencia contra las mujeres, personas reclusas o reclusas y personas en condiciones sexuales minorizadas. De alguna manera, a partir de este mapa hay una aproximación a la realidad social que es lo primero que se aborda en este módulo de prácticas. En el segundo curso tenemos otra asignatura denominada Observatorio de Recursos Sociales, que se pretende ver, bueno, sí, tener una primera fotografía de los recursos sociales existentes a partir de los distintos sistemas de protección social. En concreto, se han incluido 7 sistemas de protección social, que son servicios sociales, sanidad, educación, garantía de ingresos, vivienda, empleo y formación y justicia. Y en tercero, hay otra asignatura que viene a ser aproximación al ejercicio profesional, en el que, a partir de las realidades sociales que hemos visto en primero y de los recursos sociales que hemos analizado en segundo, vamos a acercarnos al conocimiento del ejercicio profesional, a partir de los objetos de estudio y de investigación que tiene nuestra profesión. Y en concreto hemos identificado 4, a partir de los cuales trabajaremos: personas y colectivos desajustados, orden social generadora de opresión, necesidades y problemas sociales y situaciones o condiciones que generan vulnerabilidad o, como diría Teresa Zamanillo, malestar psicosocial. A partir de estas 3 asignaturas llegaríamos a cuarto con la asignatura de Practicum, que, como decía Charo antes, cuenta con 32 créditos ECTS, que es la asignatura que más créditos tiene de la titulación y que va acompañada por otra asignatura que se denomina Supervisión y Ética Profesional, que deben cursarse paralelamente, y que además en este cuarto curso también hay que cursar el trabajo fin de grado, que forma parte del módulo de prácticas, que esto nos parecía muy importante para poder vincular también el ejercicio profesional con la reflexión y la producción de conocimiento. El hecho de que hayamos incluido una asignatura de supervisión independiente de lo que es el practicum, de alguna manera ha sido un logro, porque junto con la Universidad de Barcelona somos las únicas que contamos con
con esta asignatura y de alguna manera lo que nos hace es garantizar que vaya a haber un proceso de reflexión importante de la vivencia y del sentir en el practicum. Es decir, que el alumnado va a contar, por una parte, con un profesor o una profesora que le va a realizar el seguimiento y la tutorización de sus prácticas y, por otro lado, va a contar con otra asignatura y otro profesor o profesora que va a realizar un trabajo de supervisión más orientado a la reflexión de cómo está viviendo esas prácticas y de su reflexión más vinculada a los conocimientos teóricos. Cosa que antes solamente contábamos con el espacio de tutorización y seguimiento que nos posibilitaba el propio practicum. Entonces, bueno, de alguna manera se fortalece muchísimo el apoyo de cara a reflexionar eso que se está aprendiendo en el practicum, ¿no? Desde el punto de vista de la implementación, como sabéis, en nuestro caso el grado se está implantando curso a curso y, por tanto, la situación que tenemos actualmente es que hemos implantado el Observatorio de Realidades Sociales en el curso académico 10-11, en el 11-12 segundo Observatorio de Recursos Sociales, en el 12-13 aproximación al ejercicio profesional, que es la asignatura que se va a implementar en este segundo cuatrimestre para tercero, y nos quedaría de cara al próximo curso el practicum, la supervisión educativa y ética profesional y el trabajo fin de grado. Es verdad que tanto la asignatura de supervisión como el trabajo fin de grado ya hemos empezado a implantarla en el complemento formativo y, por tanto, bueno, pues ya vamos viendo qué ajustes y qué tipo de resultados nos está dando. Y quizás sea la asignatura de practicum la que tengamos en ese sentido, pues bueno, más pendiente, ¿no? y con más ganas de empezar a implementarla. Como se ha venido diciendo hasta ahora, el practicum es una asignatura muy compleja, yo diría que es la más compleja del plan de estudios, también probablemente sea la más rica, porque el contar con la parte académica y la parte profesional, yo creo que eso es lo que hace construir trabajo social y es lo que nos va a dar también fuerza en el futuro. Pero esa complejidad implica pues, que hay muchísimos agentes implicados que nosotros los estructuramos como en dos niveles, ¿no? Por una parte tendríamos los agentes implicados directamente, que hablaríamos del alumnado y las profesionales que acogen alumnado y del profesorado que realiza la tutorización y el seguimiento. Estos serían los agentes implicados directamente con el practicum y luego tendríamos los agentes implicados indirectos, que denominamos nosotras, que son importantísimos también, pero que están a otro nivel, que serían las entidades colaboradoras, es decir, las instituciones donde se encuentran los profesionales colaboradores y la propia universidad, ¿no? Que la universidad es algo más que en este caso nuestra escuela, que va un poco más allá. O sea, quiero decir que eso también es importante diferenciar los dos niveles, ¿no? Que una cosa es lo que la escuela pretende y tiene como aspiración y otra cosa es lo que la propia estructura universitaria nos permite y nos plantea. Entonces, en este contexto, pues nosotros somos muy conscientes de que si el practicum se ha mantenido y se ha reforzado con el grado, ha sido gracias a la implicación de los agentes directamente implicados. O sea, no porque la universidad haya apostado por el practicum, no porque las entidades colaboradoras hayan apostado por el practicum, sino más bien porque el alumnado siempre lo ha valorado como algo muy importante. Las profesionales, desde esa idea de que ellas o nosotras tuvimos la oportunidad de aprender cuando alguien nos acogió, seguimos acogiendo, es un compromiso casi personal y voluntario, pero yo creo que muy ético también, ¿no? Y el profesorado, aunque no lo creáis también, porque dentro de las asignaturas
que se pueden impartir en un plan de estudios como es el de trabajo social, pues quizás el practicum sea la asignatura que más exige al profesorado en implicación y el que menos reconocimiento recibe. Entonces, de alguna manera, también el profesorado tiene un compromiso porque considera que es una asignatura que merece la pena ser impartida. Entonces, desde aquí estamos intentando configurar el practicum de grado, pues teniendo en cuenta las limitaciones y las dificultades, pero también teniendo en cuenta el margen de maniobra que tenemos, de la manera que sea lo más provechoso y lo más satisfactorio para los distintos agentes y sobre todo para el alumnado. Entonces, en este diseño partíamos de la memoria verificada de grado que la conseguimos en el 2010. La memoria verificada de grado es de alguna manera donde los agentes externos, que son la ANECA y Unibasq, cuando presentamos nuestro plan de estudios de grado, nos dieron el visto bueno y nos dijeron, con este plan de estudios os aceptamos la titulación y podéis dar un título oficial. Entonces, en esa memoria hay recogido una determinada descripción de lo que es el practicum y eso no se puede cambiar hasta que llegue el momento de volver a verificar la memoria, que es un proceso que Bolonia lo establece cada 5 años. Entonces, tenemos que implantar la titulación y a los 5 años será vuelta a evaluar y en ese momento pueden surgir modificaciones, pero en este momento no podemos cambiar el plan de estudios. Entonces, en esa memoria hay una descripción del practicum y ese es nuestro punto de partida. A partir de ahí hemos hecho una primera valoración cuantitativa de la opinión que las profesionales y los profesionales tienen con respecto a las competencias y los resultados de aprendizaje y otras cuestiones que luego nos comentará un poco Charo, hemos considerado fundamentales en el practicum. Hemos hecho una recogida de información cuantitativa que yo creo que sí nos da una visión general de cuál es la valoración que tienen las profesionales con respecto a lo que estamos planteando. Y nos faltaría, de alguna manera, recoger aportaciones más de carácter cualitativo, es decir, poder profundizar en aquellos aspectos que están más en nuestras manos y que creemos que le dan esa parte de calidad que requiere nuestro practicum. Y de ahí pues estamos diseñando el poder llevar a cabo un grupo promotor de prácticas configurado también por los 3 agentes implicados, donde podamos ir profundizando un poquito más y que finalmente toda esa información se vuelque en la guía de practicum que presentaremos en la siguiente jornada. Desde aquí un poco, este sería un poco el planteamiento general. Queríamos ahora brevemente hacer una devolución de la valoración cuantitativa que han realizado las profesionales que han contestado a la encuesta para que veáis un poco qué es lo que plantean y luego brevemente os explicaría cuál es la idea de grupo promotor que tenemos como tercera fase de este diseño de configuración del practicum. Entonces, vuelvo a ceder la palabra a Charo para que nos haga un resumen de los resultados de esa encuesta. Bueno, lo primero, volver a decir que gracias a la colaboración de las y los profesionales, la verdad es que tenemos un número muy significativo de respuestas. La verdad es que, bueno, pues sabes que cuando lanzas una encuesta, pues bueno, pues el nivel de participación pues puede ser muy bajo. Pero la verdad es que de un referente de, yo creo que ha sido menos de 150 personas a las que hemos lanzado más de 100 respuestas a todas y cada una de las cuestiones, que además son, bueno, pues alguna de ellas bastante extensa. Es decir, la gente se lo ha tomado con ganas y le ha dedicado su tiempo a este proceso. Y bueno, en concreto, voy a intentar no daros todos los datos, ahí tenéis el informe con todos los datos desmenuzados y bueno, yo creo que va a ser un elemento básico para cuando planteemos este grupo de trabajo y, como comenta Ainhoa, pues pueda ser como punto de partida, ¿no?, de este proceso de reflexión. Nosotros lo que primero planteábamos a las y los profesionales que han colaborado con nosotros es que valoraran las competencias que ya están aprobadas en el plan de estudios nuestros, lo que aparece en la memoria verificada. Bueno, pues para saber hasta qué punto habíamos atinado esta comisión de trabajo, esta comisión de grado que os comentaba al
al principio de la mañana, y bueno, pues a ver de algún modo si habría otro tipo de cuestiones que se planteaban como competencias profesionales básicas a desarrollar en este proceso de prácticas. Y al final, bueno, pues en nuestros futuros egresados, que sería un poco y egresadas. ¿Cuál es la valoración que se hace? Pues que la identificación con ellas es prácticamente total. Bueno, ahí podéis ver un poco, lo hemos hecho aportando los datos y también con los gráficos, pero los gráficos yo creo que son bastante claros. De una valoración de 1 a 5, el 4 es el morado y el 5 es el azul. Es decir, prácticamente la mayoría, veis que la identificación es muy alta. 3 podríamos decir, digo, porque está aplicado en todos los procesos igual, 3 es cuando alguien considera que, bueno, pues es normal, tiene una valoración de 3, intermedia, y las valoraciones de que no les parece o no están de acuerdo con ellos, o nada o muy poco, tienen otro color que es el naranja y, bueno, pues otro color más azulito por ahí abajo. Veis que no hay básicamente casi ningún naranja, una cosilla que os voy a comentar aquí que destacamos. Es decir, la mayoría están de acuerdo que son las competencias que hay que desarrollar en un proceso de prácticas. Desde luego, evidentemente, clave, pues el adquirir esa experiencia profesional de acercar, etcétera, eso todo el mundo está de acuerdo. Como la primera cuestión, veis esta segunda línea, la segunda columna, perdón. Entonces, esa veis que sería un poco como la primera y la que todo el mundo lo ve clarísimo. Junto con ellas tenemos otras 2, en concreto la tercera columna, que es la de desarrollar destrezas. Eso es evidente, todo el mundo lo que plantea es, y nos lo está explicando Miguel, ¿no? Ese desarrollo de habilidades, no solamente relacionadas con conocimiento. Eso que muchas veces se dice de, claro, es importante el saber, eso es evidente, pero también el saber ser, el saber estar, el saber actuar, ese tipo de cuestiones son las que están ahí detrás de todo eso, y eso es evidente. También se considera muy positivamente, nosotros veíamos que no sabíamos cómo se iba a tener esto como referencia, pero organizar el trabajo con todo lo que supone, las profesionales y los profesionales lo consideran muy positivo. Es decir, manejar el diario de campo, el saber planificarse, el saber dar respuesta a todo ese proceso, se valora, que es la primera columna, se valora muy positivamente. Y otra de las que se valoran también, pues bueno, pues bastante bien, es lo que tiene que ver también con el proceso de realización de diagnósticos y proyectos. Es decir, se ve que es algo que forma parte de nuestra metodología propia de intervención, este proceso de aplicación del método de estudio que se ve reflejado en la segunda competencia, y luego todo lo que tiene que ver con esa elaboración diagnóstica y de intervención metodológica en los diferentes espacios, individual, grupal, comunitario. Eso es, podríamos decir, las 4 que más se valoran. Las otras también, ahí tenéis un poco la lectura, pero sí que nos llamaba la atención que si hay alguna naranja, veis que es en la de analizar la información. De alguna forma yo creo que esa ha sido nuestra siempre asignatura pendiente, y por eso la siguiente jornada vamos a reflexionar sobre ello, ¿no? Que es la jornada que solemos hacer coordinadas con el Colegio Oficial de Trabajo Social y la Escuela. Vamos a centrarnos sobre la investigación en trabajo social. Vamos a analizar un poco nuestras peculiaridades, el cómo vemos, porque fijaros, si hay algún naranja es en eso no es tan importante, vamos a analizar la información que tenemos, ¿no? Aunque evidentemente hay una valoración alta y positiva, pero bueno, pues llama la atención de ese naranja ahí. Bueno, pues con ello entonces lo que vemos es que vemos que nuestro plan de estudios de alguna forma responde a las expectativas que a nivel profesional se tienen, ¿no? Las aportaciones que planteábamos, que estarían en esta última columna de otros, en realidad no aportan cuestiones, es una pregunta abierta que planteábamos, no aportan cuestiones nuevas. Lo único que hacen es intentar precisar estas aportaciones de competencias. Es decir, lo que intentan plantear es si es importante pues organizar el trabajo, decir, pues, y de ello pues el informe o el diario, una memoria será importante. Es decir, plantean un detalle de este proceso, no añaden nuevas ideas. Que eso estaría muy vinculado
con la siguiente cuestión. Bueno, los datos no me voy a meter en ellos, solamente la valoración global. Estaría muy relacionado con la siguiente cuestión, que veis que bueno, pues nos salen muchas columnas muy estrechas, es intentar plantear la valoración que se hace en relación a todas y cada uno de los resultados de aprendizaje que desde la escuela proponemos y que vamos a someter a la valoración expresa, ya no solamente de esta encuesta, sino del alumnado y profesionales y profesorado en general. Esto refleja más o menos lo mismo que lo anterior. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros hemos hecho un listado de cuestiones planteadas aquí, pero ¿cómo están construidas? Las 4 primeras, 1, 2, 3 y 4, responden a la primera competencia. Las 4 segundas, 5, 6, 7 y 8, responden a resultados de aprendizaje de la segunda competencia. Es decir, están vinculados de esa forma, es el desarrollo del anterior. Y en el análisis de estos datos volvemos a verificar lo mismo. De alguna forma volvemos a verificar que hay algunos resultados de aprendizaje relacionados con la segunda competencia, que es la más valorada, que son el 5, 6, 7 y 8, y aquí nuevamente se vuelve a reforzar esa idea. Por tanto, se sigue reforzando todas las cuestiones que apoyan al alumnado a conseguir ese acercamiento a la práctica, se sigue reforzando todo lo que tiene que ver, y por ejemplo aquí destacamos el punto 7, la columna 7 como un elemento clave. Sí, es que lo veo aquí más amplio, que tiene que ver con ese análisis crítico, ¿era? Sí. Análisis crítico de la propia realidad. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con otra de las competencias amplias que se han valorado muy positivamente es la que tiene que ver con la habilidad, y en concreto se destaca algo que yo creo que en la escuela se ha intentado trabajar y se ha introducido una nueva asignatura, que es la que tiene que ver con las habilidades de escucha activa, empatía y asertividad como un elemento clave. También las 4 primeras que tienen que ver con la primera competencia de organización del trabajo se consideran como especialmente importantes, y destaca sobre todo la 3, que tiene que ver con esto que comentaba también Miguel. Hombre, asistencia regular y puntual, es que eso es la de mínimos, pero desde luego con ello el que esté ahí de forma activa el alumnado, ¿no? Con observaciones, sugerencias, que jerarquice, que plantee alternativas, que tome decisiones, un poco en esa línea como una de las más valoradas. Y bueno, pues un poco en todo ese proceso que yo os invito a que hagáis una reflexión sobre todo ello para luego poderlos volcar, ¿no? De alguna forma, con todo esto hemos intentado reflejar ese saber hacer y también ser y estar en este conjunto de resultados de aprendizaje. Y esto precisamente es lo que queremos tener en cuenta en el proceso de pautas de evaluación del alumnado, lógicamente sometido a la revisión que estamos comentando. Bueno, pues estas serían más o menos, exigiría un análisis muy detallado más de cada una de ellas, y ahí os hemos aportado el desarrollo con los porcentajes planteados, pero veíamos también que había otras cuestiones, lógicamente, sobre las que nos podemos manejar y trabajar, que es esa memoria que consideramos muy importante, pero que queríamos ver, es una tradición casi, esa memoria de prácticas, pero que queríamos ver qué contenido se estaba planteando, qué se está valorando y qué no por parte de las personas de nuestros campos de prácticas. La verdad es que, bueno, todas, de la misma forma, siguen planteándose casi en su mayoría, que son importantes para tener en cuenta en la elaboración de la memoria. Vuelvo a llamaros la atención sobre los naranjas. Fijaros que hay 2 naranjas que sobresalen, que son el marco legislativo, la guía de recursos y el estudio de la entidad. Nosotros consideramos básicos de ubicación, pero lo que pasa es que yo creo que eso de alguna forma se presupone. Hay libros, hay páginas web, hay bueno, pues, diferente documentación que las instituciones nos pueden entregar. Eso es como más fácil tenerlo y casi un copia y pega. Pero lo que se identifica como algo muy importante, fijaros, que es la columna 1, 2, 3, 4, 5,
es la que tiene que ver con las funciones del trabajador y trabajadora social. Es muy importante que al campo de prácticas se vaya a aprender cuáles son nuestras funciones, porque al final, claro, yo creo que hay una imagen que se transmite de una labor asistencial que parece que solo esa labor informativa. En los campos de prácticas se hacen muchísimas, se desarrollan muchísimas más funciones, con las limitaciones que tenemos en todos los espacios, pero hay que aprenderlas y hay que aprender también cómo esas funciones se desarrollan en los diferentes niveles. Y eso es lo que refuerzan positivamente, y en la explicación precisamente de esas otras nos volvemos a encontrar con lo mismo. Lo que hacen es especificar la importancia de estas y la concreción de, bueno, pues de algunos aspectos vinculados a ellas. Y otro de los elementos fundamentales que plantean es la segunda columna como un elemento básico para conocer en las prácticas, es las realidades sociales, la aproximación a esa realidad social y conocimiento directo. Nosotros esto es también un debate que hemos tenido interno, y por eso la decisión de la propuesta que os planteaba Ainhoa en nuestro plan de estudios. La experiencia que hemos tenido de cuando se hacían prácticas y tal y como estaba diseñado hasta ahora el plan de estudios, nuestro alumnado, si tenía suerte, podía caer en un campo de prácticas que pudiera ser muy bueno, del que aprendiera mucho, pero habitualmente solo de eso. Nuestro objetivo en este proceso y planteamiento de nuestras practicum y nuestras prácticas en general es que conozca todo. No nos va a dar tiempo a profundizar en todo ello, pero que tenga el marco general. Por ello, pretendemos que conozcan todos los sectores, todos los ámbitos, los recursos vinculados a todo ello, el papel nuestro en cada uno de ellos, con las posibilidades que abarca cada uno de estos espacios, y luego ya, en la medida que pueda elegir el campo de prácticas, que hasta ahora la verdad es que el nivel de identificación y de elección suele ser satisfactorio por parte del alumnado, pues ya profundice en aquello que especialmente el alumnado le interesa y quiere. Esa sería esa propuesta, garantizando, bueno, pues ese ámbito un poco general, y vinculado con ello, y ahora mismo también comentábamos un poco y reflexionábamos sobre ello con una profesional, vinculado con el ámbito del trabajo fin de grado, con la posibilidad de realizar lo que se realiza junto con las prácticas. ¿Por qué? Porque me decía una compañera, hombre, pues igual podíais hacer unas prácticas en las que en tercero pues fueran una asociación de vecinos y colaboraran, porque quieren hacer un estudio. ¿Y por qué no nos planteamos que cuando el alumnado ya tiene la capacidad de una asignatura ya implantada de métodos de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, se acerca al campo y tiene las cosas claras y tiene obligatoriamente que hacer el trabajo fin de grado, pues me voy a hacer las prácticas al ayuntamiento en la zona de, pues la que fuera, de Zaramaga, y me voy a implicar en esa comunidad, voy a detectar qué necesidades hay, voy a aportar mi trabajo de trabajo fin de grado a una investigación que se me demande o que yo proponga, porque yo ya haya definido. Es decir, nosotros vemos con la propuesta que se valoraba y decir, hombre, el último curso no deben estar las prácticas. A ver, lo que nosotros hemos dado muchas vueltas es que a las prácticas el alumnado debe ir preparado. Eso no significa que con mucha teoría, preparado desde una perspectiva teórica y práctica, con las herramientas que debe utilizar, con la elección de aquello donde se quiere meter, no va a ir donde no quiero que me toquen, que decía antes Miguel Zabalza, y desde luego intentando combinar intervención e investigación, que, bueno, pues yo creo que son algo que puede ir corriendo paralelo, y si nos acostumbramos y además después nos metemos a máster y a doctorado, que se supone que es ahí hacia donde vamos, pues bueno, pues más que mejor, y iremos avanzando también, no solo profesionalmente, sino también bueno, en esa construcción teórico-práctica de nuestra disciplina. Bueno, pues con todo ello y con esa reflexión, pero que podremos seguir analizando, pues planteábamos también, dábamos un poco la vuelta, hombre, en nuestro centro y en nuestra escuela sabemos que ofrecemos cierto reconocimiento, y es el que hemos puesto aquí,
Queremos saber cuál era la opinión de si les parecía bien o no a las profesionales qué es lo que se estaba haciendo. Y la valoración de lo que se hace es positiva. En general, bueno, pues se reconoce bastante la certificación. La jornada de formación esta que hacemos, que prometemos que el año que viene la hacemos en mejores fechas, es especialmente valorada. Y bueno, pues lo que planteábamos es saber a qué otro tipo de cosas se proponían. Y han coincidido con una propuesta que teníamos nosotros aquí encima de la mesa, que es, ¿hasta qué punto? Bueno, pues yo que estoy como profesional, colaboradora aquí, pues me gustaría obtener alguna formación un poco especializada que me apoye a mí en este proceso formativo. Bueno, pues eso yo creo que puede ser igual una idea a tener en cuenta, y esta misma jornada precisamente iba con esta idea de aprovechar a Miguel Zabalza en este proceso, ¿no? Y bueno, como última cuestión, porque tampoco era bueno, pues algo que queríamos abordar y avasallar, pero sí que decíamos, bueno, pues vamos a plantear también algunas sugerencias, algunas que ya teníamos nosotras claro, que tenían que estar ahí presentes, y a ver si recogíamos alguna otra sugerencia. Y desde luego, sobre las sugerencias que nosotras estábamos planteando, y que continuaremos trabajando en ello, estarían un poco de acuerdo la mayoría de las y los profesionales con nuestras propuestas. Por ejemplo, llama la atención que una de las... terminaba. Las sugerencias... Perdón. Es que como no podíamos escribir ahí todo para que vierais mejor, que una de las sugerencias era... Decían que el hecho de que el profesional instructor sea trabajador social favorece el aprendizaje. Bueno, pues veis que hay una identificación clara. En nuestra escuela hemos planteado que los campos de prácticas sería siempre con la presencia de un trabajador o una trabajadora social. Pero bueno, veis que hay voces también discordantes en eso. Algo de naranja aparece ahí. Y luego, las otras dos propuestas que plantean que nosotros pretendemos desarrollar son el proyecto formativo. Esto es algo, bueno, nuevo, entre comillas, porque se intentaba hacer pues de un modo más informal entre el tutor de la escuela y el tutor del campo de prácticas, pero ahora pretendemos formalizarlo en un documento en el que, viendo las expectativas que tiene el alumnado, porque tiene que estar presente en ese proceso, yo como profesional y sabiendo mi campo qué es lo que puedo ofrecer y a qué me puedo comprometer, y viendo los intereses de aprendizaje, el profesorado, pues bueno, ver qué cuestiones vamos a decir, a ver, ¿en qué nos vamos a centrar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y sobre esto adquirimos compromisos. Y eso sería un poco, bueno, pues la idea de esa formalización de lo que llamamos proyectos formativos, y que, bueno, yo creo que va a ser un buen momento esta propuesta que ahora nos va a hacer Ainhoa, trabajar esta idea del proyecto formativo. Y desde luego también, porque en ello también podemos incorporarnos, ver al convenio, ¿qué diseño le damos? Nuestra universidad ha marcado un convenio marco del que no podemos ir en contra de él, pero sí podemos hacer matizaciones y mejorarlo. Entonces, bueno, pues eso sería otro elemento que nosotros planteamos y sometemos, bueno, pues también a la valoración y las propuestas profesionales. Y bueno, en realidad, por ejemplo, el cuarto, sin más por decir, me comentaba una profesional, lo que queremos son tutores de la escuela especializados en los campos. Y yo le decía, pues eso no dice la encuesta. Precisamente la encuesta lo que dice es que yo creo que es que no es tan importante que el profesorado esté especializado, sino que sepa llevar bien un proceso de seguimiento. Que de alguna forma, siguiendo con lo que decía Zabalza, nosotros estamos un poco planteando... Estamos evaluando nuestro practicum y por eso queremos hacer propuestas. La primera propuesta que él planteaba con el estilo de paternariado, lo que queremos es trabajar precisamente todo este proceso conjuntamente con los agentes implicados. Decía que es importante la organización interna. Vamos a someter a vuestra exposición un protocolo que ya tenemos elaborado de propuesta de prácticas y de seguimiento de todo ese proceso.
donde las supervisiones, además de grupales, vamos a incorporar individuales. Y la supervisión estaría ahí conjunta. Vamos a incorporar el protocolo, bueno, este proyecto formativo, para que se concreten claramente actividades y compromisos. Y, de alguna forma, bueno, pues lo que vamos a intentar es que, desde luego, claramente, y por eso era nuestra primera pregunta, el aprendizaje de nuestro alumnado se centre en las competencias profesionales. Sugerencias que recogíamos, además de las propuestas, yo creo que claramente salían aquí, ¿no? Y que yo creo que habrá que someterlo en el proceso. ¿Cómo hacer este seguimiento, ¿no?, de la mejor forma posible, sabiendo que que los profesionales siguen colaborando con nosotros, pero las limitaciones están ahí? Y que, bueno, pues hay, desde luego, lo que tenemos muy claro, y me decía Miguel, ahora cuando tomábamos el café, me dice, bueno, lo que está muy claro es que algo que tenéis aquí en esta escuela es que os importa lo que estáis haciendo y, bueno, pues nos equivocaremos, eso es evidente. Por eso queremos hacer partícipe a todos los colectivos de que mejoremos conjuntamente esto. Pero, desde luego, yo creo que lo que no se nos puede tachar es de falta de interés en trabajar estas cuestiones. Entonces, bueno, pues dejamos este espacio abierto y ahora está la propuesta que os hace Ainhoa. Un poco en la línea de lo que os veníamos comentando, partiendo de la memoria verificada, donde se establece la descripción de lo que actualmente tenemos como practicum en el grado de trabajo social. Hemos realizado la encuesta con los resultados que hemos obtenido, que acaba de resumir Charo, y nuestro tercer paso en este diseño de recogida de aportaciones estaría más centrado en la parte cualitativa, y nuestra intención era crear lo que hemos denominado un grupo promotor de prácticas que de alguna manera sea más reducido, no ampliado y no abierto como lo podíamos hacer en la encuesta, donde sea más reducido y donde estén implicados los tres agentes directos, ¿no?, que hemos comentado hasta ahora. De alguna manera que representen al colectivo de alumnado, al colectivo de profesionales y al colectivo de profesorado para trabajar en algunos aspectos que son especialmente importantes y que van a dotar de mayor calidad a nuestro practicum. Trabajar, sobre todo, también aquellos aspectos que están en nuestras manos. Esto sí que nos parece muy importante. Es decir, nosotras creemos que cuando se plantea un proceso de participación se debe de plantear para que sea real con todas sus consecuencias. Es decir, no se trata de hacer un proceso de participación para quedar bien en el sentido de que ya se ha recogido y luego ahora tenemos ya margen para hacer lo que queramos, sino que se trata un poco de, si sometemos algo a un proceso participativo, quiere decir que vamos a asumir lo que en ese proceso se acuerde. Y eso solamente lo podemos hacer con determinados elementos del practicum. Es decir, en el plan, por ejemplo, en el plan de prácticas está recogido que en el grado vamos a tener 320 horas de prácticas en el campo. Eso no lo podemos someter a valoración del grupo promotor porque no está en nuestras manos cambiarlo. Por ejemplo, entonces, lo que pretendemos es someter aquellos aspectos que estén en nuestras manos y que podemos ajustarlo de acuerdo a lo que ese grupo promotor acuerde. Entonces, en esa línea nos parecía muy interesante reflexionar sobre el modelo del proyecto formativo que ha estado explicando ahora Charo, es decir, cuál va a ser ese documento que va a recoger el proyecto formativo o lo que el alumno o la alumna va a realizar en el campo. Profundizar también en las funciones y las tareas que tienen cada uno de los agentes implicados, profundizar en los aspectos que deben incluirse en la memoria de prácticas y, finalmente, hacer una reflexión sobre el sistema de evaluación, que es complejo también, ¿no?, en el caso del practicum. Para esto, nuestra idea sería el poder mantener o bien una sesión de trabajo de un día o bien 2 tardes. Tendríamos que tantear un poco a las personas que vayan a participar y cuál sería un poco el modelo que mejor les vendría. Pero estaríamos hablando de entre 20 y 30 personas que formarían el grupo promotor y que, de alguna manera, a partir de unos materiales y de unas fichas previas que trabajaríamos, pues harían sus aportaciones y llegaríamos, pues, digamos, a unos documentos consensuados finales, ¿no?
Entonces, bueno, volver un poco para acabar a la idea que os quería trasladar al principio, ¿no? La complejidad, desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista, la complejidad del practicum y al mismo tiempo la riqueza. Por otra parte, la disyuntiva es en el reconocimiento. El practicum en trabajo social tiene muchísimo reconocimiento interno por parte del alumnado, de las profesionales y del profesorado, y poquito reconocimiento externo por parte de la universidad y de las entidades colaboradoras. Y esto, de alguna manera, nos limita y nos da determinada situación de cara a movernos. A partir de ahí, a partir de la realidad con la que contamos, queremos, en ese margen que tenemos de maniobra, pues invertir para poder aprovecharlo al máximo, ¿no? Y hemos seleccionado una frase que yo creo que recoge muy bien esto que pretendemos trasladar, ¿no? El mayor de todos los errores estriba en no hacer nada porque solo puedes hacer poco, ¿no? Pues esto sería un poco lo que nosotros estamos intentando trasladar. Sabemos que no todo está en nuestras manos, pero aquello que está, pues intentar sacarle partido. Y nada más, esto es todo.